sea ese repaso constante que mantenemos con el estudio del derecho, no solo mientras somos estudiantes, sino también cuando somos profesionales. La carrera no termina, debemos seguir, debemos ir actualizados. Así que pues esta semana 4, el tiempo se ha pasado muy rápido. 4, solo la otra semana y luego ya están ustedes en sus exámenes parciales. Nos pidieron que por favor compartiéramos con ustedes el hecho de que, hasta ayer en la noche lo enviaron, el recordatorio a los estudiantes se les recuerda que a más tardar este domingo 8 de agosto del 2021 deben completar el proceso de inscripción y asignación de cursos para que sus cursos puedan ser formalmente acreditados en el portal académico de la universidad. Es indispensable que entreguen en la sede académica a la que pertenecen el formulario de inscripción y asignación de cursos F-03-06-2019-01 debidamente lleno y firmado antes de la fecha indicada. Recuerda, dice aquí, para que sean válidos los cursos, o sea, yo los estoy tuteando porque así dice aquí, ¿verdad? Pero nosotros ya en clase, como estamos todavía en esas pláticas y en negociaciones, todavía nos tratamos de usted. Entonces aquí dice, recuerda, para que sean válidos los cursos, debes haber cumplido con tu asignación en el formulario F-3-06-2019-01, límite 8 de agosto del 2021. Para quienes aún no han cumplido con este requisito, llenar, firmar, enviar o entregar a tu sede antes de la fecha antes mencionada. Y pues adjuntan este formulario, pues yo lo tengo en mi teléfono. No sé si lo alcanzan a ver. El asunto es de que para que ustedes tengan válidos sus cursos en el portal de la universidad, en el portal académico. Qué bonito se oye eso, ¿verdad? Antes era imposible. En mi tiempo, el portal, ¿saber qué era? El portal era el que está en la Sexta Avenida, pero ahora hay un portal académico para ustedes. Muchos beneficios ser estudiante, uno de ellos el beneficio del acceso a la vacuna que actualmente se tiene. Yo decía, bueno, qué bueno, vale la pena ese sacrificio. Hay muchos jovencitos, muchos, yo conozco pues muchos jovencitos que por edad, no sé en qué momento tendrían esa facilidad de acceso a la inmunización o a esa, pues no sé, prevención. Pero hoy ser estudiante universitario le da a ustedes un pequeño premio, es como un aliciente, un anticipo de lo mucho que usted puede gozar y que va a disfrutar, porque no me queda la menor duda que lo va a disfrutar cuando ya sea profesional. Algunos antes que otros, pero en algún momento a todos nos llega la gloria, ese momento de gloria. Así que no se atrasen más, no pierdan más tiempo, por favor, y completen ese formulario, no pierdan más tiempo, que no se les complique, que no se les olvide. A veces uno lo hace no por falta de, no sé, tiene muchas cosas en la cabeza y uno cree que ya lo hizo y resulta que no lo ha hecho. Entonces verifiquen si ustedes ya lo hicieron, remitan ese formulario a su sede, como que fuera auténtica, ¿verdad? Firmado, sellado, revisado, confrontado y no sé qué más dijo lo que les leí anteriormente. Llenado, firmado, enviado y entregado. Puro auténtico. Firmo, número, sello y firmo, ¿verdad? Entonces, por favor, mañana, domingo 8 de agosto, es el último día para que ustedes puedan entregar ese formulario de asignación. Por favor, he cumplido con el requerimiento que se me hizo, entonces, y en eso pues ya doy tiempo para que ustedes, los que no se habían conectado, ya entremos un poco en calor ya en esta su primera clase de esta su faena estudiantil. Conclusión de la investigación. ¿Qué es lo que yo pretendo ahora con esta clase? Que ustedes se vuelvan maestros del derecho penal, que ustedes amen el derecho penal, que amen esa investigación que se realiza, que amen, que despierten ese olfato de investigador. Estaba preparando ya la clase número 5, de hecho ya está preparada, y me decía un hijo, mamá, ¿por qué mi hijo es pequeño? ¿Por qué estás poniendo ese dibujito ahí?
porque ese pues es de niños, me dijo. Ay, pero a mí me gustó, le dije, y pues para hacer un poquito más diferente la clase. ¿Por qué un poco diferente? Porque no quiero que ustedes pierdan ese lado humano que tiene el derecho penal. El derecho penal cualquiera dice, o si lo vemos desde una perspectiva lógica, junto con la investigación criminal, lleva de la mano muchas tragedias. Tragedias para toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque tragedia para el que ha sido sometido a un proceso penal y para la familia de este, así como tragedia para la víctima, para la familia de la víctima, para esas víctimas colaterales. Hay dolor, hay llanto, hay pérdida, prisión, muerte. O sea, no es algo bonito. Si lo vemos desapasionadamente, no es bonito. No es solo de que, ay, que voy a una audiencia y cobré, gracias a Dios, pude cobrar, no sé, ¿cuánto? 3,000, 4,000, 5,000, 20,000, 100,000, 200,000 por la audiencia. No se trata solo de eso. No es solo del dinero. Se trata de no perder ese lado humano, esa conciencia, esos valores que todavía eh, tenemos y que debemos rescatar porque se han perdido mucho para inculcarlos a estas generaciones. Y la generación de ustedes, que son esos nuevos profesionales, que serán los encargados de... Ah, les quiero presentar a alguien. Miren, miren a quién tengo acá. ¿Sí la ven? A mí me encanta esta señora, pues es muy linda, muy guapa, pero esta balanza es lo que más me gusta de ella. Su balanza está igual. Y no sé si alcanzan a ver, pero al fondo, donde está mi lámpara, hay otra, pero ella se sentó, estaba cansada, se cansó y pues se sentó un rato. Casi nunca se encuentran justicias sentadas, damas de la justicia sentadas, casi todas están de pie. Pero esta me gusta mucho por sus colores, su balanza tan linda. Y era lo que les decía yo la semana pasada, creo que se los dije. Si alguna vez ustedes van a inclinar el peso de la balanza para un lado o para otro, siempre como hago mío ese pensamiento, que sea por el peso de la misericordia, de la piedad y no de la dádiva. Así que les quería presentar a esta señora muy guapa y que todos debemos de tener ya cuando ustedes sean graduados o ahora pueden tenerla para que eso los motive a estudiar, a terminar, a prepararse, pero sobre todo para hacer las cosas con ética, con profesionalismo, con imparcialidad y con pasión, sobre todo con pasión. Bueno, así que ya después de tanto romanticismo con la señora de la justicia, pasemos al objetivo de nuestra clase. ¿Qué es lo que pretendo yo en esta clase? Bueno, obvio que continuar con el desarrollo del programa, pero lo que quiero es realizar un repaso así, tipo flash, sobre las formas en que puede concluir una investigación y el procedimiento abreviado. O sea, una de las formas de concluir la investigación es el procedimiento abreviado, que no se me malinterprete. Porque la investigación, como yo les decía al principio, hace unos momentos, no necesariamente va a terminar en una acusación. ¿Por qué va a acusar usted? ¿Por qué va a presentar una acusación si no es necesario? Recordemos lo de los delitos menos graves. ¿Por qué? Si hay otras formas. Usted quiere afectar, si usted es fiscal, los fiscales en algún momento nos volvemos muy duros, muy, perdemos ese lado humano que el derecho penal tiene. Y de hecho yo lo había perdido también. Hasta el año antepasado, en el 2019, que estábamos en una audiencia, 22 de diciembre, está a punto ya de ser 24, ya, si no lográbamos sacar a nuestros clientes, porque eran muchos, era en un juzgado de mayor riesgo, eran muchos los sindicados, éramos más los abogados también, porque hay sindicado que lleva 2 defensores. Éramos un grupo muy grande. Y si no se lograba sacar a su detenido o a su cliente en esa fecha, seguro que no lo sacaba, porque luego venía Navidad, Año Nuevo, el Día de Reyes y todo, y las vacaciones y todo lo demás del juzgado. Se le iba a trazar. Pero me llamó la atención la postura de un compañero que es ex fiscal también, y él hablaba y él apeló a esa humanidad de quien controlaba la audiencia de la judicatura. Y le decía, entonces, honorable, pues, se invoca
que se recuerde, por favor, la aplicación del derecho humano, porque si bien es cierto, el derecho penal es eminentemente sancionador, también es de recordar que es un derecho humano. Y me fascinó tanto su argumento y dije, oh, sí, tiene razón, y todos perdemos ese lado humano por los afanes de la vida, por las necesidades o por esa gran pena que nosotros tenemos, bueno, tengo que reunir tanto de dinero porque necesito pagar y nos vamos, no sé, deshumanizando, perdiendo ese sentimiento. Y me recordé tanto cuando uno de mis jefes me dijo, un fiscal no debe tener sentimientos. Bien, debe tener sentimientos, pero debe ser imparcial. Hay, no hay, no hay. Y así los jueces, no solo los fiscales. ¿Para qué? Para que esa balanza de la justicia quede bien, quede cabal. Ni a favor ni de uno ni de otro, ni en contra de uno ni de otro. O sea, igual. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente en ese proceso hay una persona, es un profesional universitario que está sujeto a proceso, y yo decía, pero si es un delito, mini delito, o sea, ¿por qué está aquí? Ay, es que mire, que está con todos y se juntó con todos. Es que la ley no sanciona el hecho de que yo me junte con todos. O sea, el derecho penal es eminentemente personal. Y hoy por hoy, cada vez que veo a la persona, digo, ya que rato se hubiera solucionado su problema, si tan solo el Ministerio Público fuera un poco más objetivo. Cierro a favor de este o pido a favor de este y de 23 que son, me quedo con 10, que con estos 10 sí ya no puedo desjudicializar y me voy a debate. Menciono esto por la forma en que puede concluir la investigación. Poco a poco vamos a ir viéndolo, pero para que no perdamos más tiempo, entremos ya de hecho a nuestra clase, a nuestra primera presentación. Artículo 289 del Código Procesal Penal. Aquí estamos hablando del Código Procesal Penal. Finalidad y alcance. Eso lo quiero poner aquí para que ustedes... Finalidad y alcance de la persecución penal. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores o promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. Vemos que aquí el artículo 289 es un tanto inquisitivo. ¿Por qué? Ya lo habíamos leído en ocasiones anteriores, en clases anteriores. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, es decir, que sea verdadera, que haga creer que eso es cierto, que lo que se está diciendo es cierto, por ejemplo, por teléfono, debe impedir, hasta ahí vamos bien, que produzca consecuencias ulteriores o promover su investigación. Muy bien, es facultad por mandato constitucional del Ministerio Público de que debe investigar. Pero ¿por qué aquí? Para requerir el enjuiciamiento del imputado. Voy otra vez, conforme vamos analizando, vemos que es necesario tal vez reformar estas pequeñeces de los códigos, de los artículos, y no crear más y no mover más. No, 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 ¿para qué vamos a hacer más leyes o para qué vamos a reformar las innecesarias? Enfoquémonos en los artículos pequeños, en los que de verdad van a dar un giro en todo este andamiaje del proceso penal. Porque aquí, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores o promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. Está ordenando que se enjuicie. O bien, darle la salida legal o procesal, no sé, ustedes me corregirán ahí o me ayudarán a hacer la reforma, ni que fuera fácil, o promoverá la solicitud que en derecho corresponda, o presentará o planteará la solicitud que en derecho corresponda, porque no necesariamente va a requerir el enjuiciamiento. ¿Dónde se pide el enjuiciamiento? La apertura a juicio, en la acusación. ¿Por qué no decir, bueno, hay otras formas de cerrar el proceso? No necesariamente nos vamos a debate todos, porque entonces sigamos con el método inquisitivo, pues ya no acuse, el acusatorio ya se le está dando ese disfraz de que le voy a dar chance a usted que se defienda, pero yo de una vez lo acuso. Una de cal y una de arena. No, hay otras formas. Entonces, hablando de que el Ministerio Público va a iniciar la investigación correspondiente para impedir ulteriores consecuencias, ¿cómo
va a someter a una persona a un proceso penal. Y esto ya lo habíamos hablado antes. Formas en que una persona puede ser privada de su libertad: por flagrancia, por cuasi flagrancia y por orden judicial. Cualquiera de estas tres formas, la persona que sea o las personas que sean detenidas van a ser sujetas a un enjuiciamiento, a un posible enjuiciamiento. Más que todo cuando las personas son detenidas en flagrante delito, son acciones, son detenidas por cometer actos o acciones que sí son duramente reprochables por la sociedad. Por ejemplo, una persona que, no sé, que macheteó, ocurre un poco, ocurre mucho en el altiplano. Una persona que macheteó a alguien y que se intentó dar a la fuga, pero fue detenido momentos después. Entonces, fue detenido con el machete. Es una flagrancia, no hay pierde. Bueno, cuasi flagrancia, porque no fue en el momento en el que le estaba macheteando, no, una clase cuasi flagrancia porque hubo una persecución y lo encontraron todavía con objetos en su poder. Bueno, pues ahí sí. O el robo, una persona que es sorprendida justo en el momento en el que estaba despojando de sus pertenencias a, a determinada persona. Entonces se va a debate. Casi todas las flagrancias terminan en debate. Extorsión. Se montó un operativo, se armó el paquete de billetes que simulaban los billetes, se le entregó a quien lo estaba pidiendo, la víctima lo entregó en el lugar donde fue requerido, a la hora donde fue requerido, en la forma en que fue requerido, y una vez el malhechor tuvo en su poder la bolsa o el paquete, en ese momento le cayó la policía, que estaban en los alrededores vestidos de particular. Son flagrancias, esa es flagrancia. Entonces, esos delitos sí son sancionados son reprochados, no sé, tal vez por la forma tan descarada en que se está cometiendo el delito. Y eso sí, seguro, se van a debate. No hay pierde, ¿verdad? Eso nos vamos a debate. ¿Por qué? Porque las penas mínimas superan los 5 años de prisión. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 257, ya lo leímos anteriormente. En el 6 encontramos de la Constitución Política de la República 6, 7 y 9. Se encuentran los plazos en que va a ser una persona puesta a disposición del juzgado. ¿Para qué es puesta a disposición del juzgado? No sé si ustedes vieron ayer en las noticias que se llevaron a cabo órdenes de allanamiento y se ejecutaron órdenes de aprehensión también de personas que habían sido vinculadas con la política. Yo estaba leyendo en un diario virtual todos los delitos que se le reprochan: abuso de autoridad, miren, tenían tantos delitos y yo decía que abuso de autoridad fue el único que se me quedó. Tenía como 5 delitos. Solo el más, jerárquicamente más alto de los que detuvieron ayer. Uy, decía yo. Lo pusieron a disposición del juez de primera instancia de Misco, donde únicamente le hicieron saber el motivo de su detención. Al ponerlo a disposición de un juez municipal, de un municipio, de jurisdicción de un municipio, fue únicamente para darle cumplimiento al artículo 6. ¿Por qué? Porque su primera declaración obviamente no va a ser prestada dentro de las 24 horas. Porque quien giró la orden de aprehensión ya no estaba disponible por horario. Entonces las programaron para el martes. Pasa, se vulnera ese artículo, se está violentando ese plazo constitucional. Habría que discutirlo un poco, ¿verdad? Bueno, otra vez retomemos el tema del procedimiento preparatorio. ¿Cuál es el objeto de la investigación que va a realizar el Ministerio Público? En la averiguación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley. ¿Cuáles son esas circunstancias de importancia para la ley? Porque dice que va a averiguar la verdad. Tiene que descubrir la verdad sí o sí.
Y para eso va a practicar todas las diligencias pertinentes y útiles. Pero aquí indica para determinar la existencia del hecho con todas las circunstancias de importancia para la ley. ¿Cuáles son esas circunstancias que a la ley de verdad le van a importar? Por ejemplo, en el hecho de que una persona haya perdido la vida. No sé si escuchan, pero tengo un visitante aquí que viene a cantar cada mañana. Esas circunstancias de importancia es necesario que las repasemos en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. En la acusación, el numeral 2, las circunstancias que le importan en sí a la ley es esa relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. O sea, tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y la demostración de esos hechos. ¿Cuál va a ser esa plataforma probatoria, esa plataforma acusatoria y la probatoria que va a tener el Ministerio Público, que va a encontrar a lo largo de la investigación que está realizando? Esto es lo que va a buscar en su investigación, la averiguación de la verdad, pero la averiguación de la verdad con medios de prueba útiles, idóneos, pertinentes también, no en la averiguación de la verdad a como dé lugar, a como Dios le ayude, no, no tiene que vulnerar derechos ni garantías en esta búsqueda de la verdad. Debe mantener ese equilibrio, esa objetividad, y si no va a lograr, porque tampoco son magos, tampoco son, no sé, poderosos, que todo lo pueden, todo lo averiguan, como las mamás cuando les decimos a los hijos, ay, no, si yo de todo me entero. Tal vez uno los ha visto, ¿verdad? Entonces los hijos crecen con ese miedo, o crecemos con ese miedo. El MP no. El MP debe mantener ese respeto de ese Estado de Derecho, debe mantener ese respeto de cada una de las leyes sin invadir la privacidad de otras personas. Y si va a tener que invadir esa privacidad, debe de contar con autorización judicial. ¿Para qué? Pues para que mantenga la legalidad en la averiguación de esa verdad. Bueno, continuemos. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes. Ay, oigan, y no solo se va a quedar averiguando la verdad, sino que debe establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es la punibilidad? ¿La punibilidad qué es? Si les preguntan, ¿qué es la punibilidad? Es un elemento positivo de la teoría del delito. ¿Y qué más? Bueno, verificará también el daño causado por el delito. Ah, lo va a verificar. Aun cuando no se haya ejercido la acción civil. Esto siempre en el artículo 309. Verificará el daño causado por el delito. Estaba leyendo, viendo las noticias hace un momento y aquí por mi terruño se han dado muchos homicidios. Bueno, siempre hay, ¿verdad? Pero más cerca de mi entorno, de donde yo vivo. Y salió en la tele la imagen de un camión donde tenía muchos impactos de proyectil de arma de fuego en el windshield. Es obvio que la persona que iba manejando el vehículo no pudo resistir a todo ese ataque y murió. Entonces, pregunto yo, en una escena de esas, supongo que ustedes vieron la noticia también, fue una persona que repartía carne de res, la que perdió la vida, ayer por la tarde. Y resulta que, entonces, el Ministerio Público llegó, trabajó la escena, recogió los indicios. ¿Qué daño creen ustedes que pudo haber causado esta acción? ¿Uno, dos, varios o cómo? Verificará también el daño causado por el delito. Ayer, y como yo tenía preparada la clase, me quedé viendo la noticia y dije, bueno, ¿cuántos daños? O sea, al final daño, ¿verdad? Pero los vamos a clasificar, pensé yo. El daño al dueño del camión,
No, pero dejemos lo material. El daño a la familia del conductor del camión. Ese daño. ¿Por qué? Porque él ya no va a estar con ellos. El hombre andaba trabajando. Quiere decir que el hombre generaba dinero para subsistencia de él y de su familia. Este proveedor, este hombre proveedor, ya no está en ese seno familiar. ¿Qué pasa? Porque yo desconozco los detalles. Si su esposa era joven, si su esposa es enferma, o tiene hijos enfermos, o tiene hijos pequeños, o tiene hijos estudiando, que es lo más lógico, ¿verdad? Lo más creíble. Y la señora se dedicaba a cuidar a los hijos, ahora va a tener que ir a trabajar. Y la señora nunca ha trabajado, pues porque ni modo, así ella se quedaba cuidando la casa. No tiene experiencia, ¿dónde va a encontrar trabajo rápido? Ese daño es un gran daño. Ese es un daño uno, digamos. El dueño del camión, porque lo más seguro es de que el fallecido no era el propietario del camión. Él era un empleado que estaba conduciendo el camión. El dueño del camión, ¿por qué? Porque le consignaron su vehículo, porque se lo llevaron al predio, porque tienen que hacer el expertaje. Los expertajes están tardando muchísimo tiempo. En mi temporada, cuando yo fui fiscal, el INASIF hacía expertajes a nivel república, o sea, eran como 4 peritos y tenían que irse a Petén, a Huehuetenango, a Quetzaltenango, a todos esos lugares. No sé si hoy ya hay sedes en los departamentos, o al menos de vehículos. Pero de por sí ya aquí en Guatemala cuesta que le hagan el expertaje. Va, y ahí ya van 2 personas que resultan dañadas. Los negocios que se vieron afectados ayer por la comisión de los hechos, porque tuvieron que poner cinta, tuvieron que acordonar el área. Entonces, al haber acordonamiento, ya no podían vender, ya no podían, no sé, continuar con sus funciones laborales. Ese es un daño también. El otro daño, a las personas que necesitaban pasar por el lugar, o que decían, fíjese que yo voy a comprar, no sé, voy a comprar el pan y ahí está la panadería. No puede pasar. O sea, el consumidor también se vio afectado por esto. Sin contar, que me imagino yo, el impacto que hicieron en el tráfico para entrar al pueblo. Todos estos daños. Todo eso lo tiene que verificar. Pero yo recuerdo que solo se ve el daño que va dirigido hacia la víctima. Entonces, si lo englobamos, si lo analizamos así independientemente, es demasiado lo que afecta a la comisión de un delito, de un hecho criminal. ¿Cómo se dividen los daños? ¿Cómo se dividen los daños? Ya usted está en el debate y le pregunta a la jueza, ¿van a ejercer reparación digna? Sí, su señoría, aquí está la víctima. Ah, bueno, entonces, dígame cuál es la petición de ellos conforme a cada uno de los daños. Y uno se queda así como, ¿cómo así? ¿Qué daños? Si el daño solo es uno. Entonces recordemos que los daños se dividen en daño emergente y daño cesante. O al revés, daño cesante y daño emergente. El daño cesante aquí sería lo que el hombre representaba para la familia. Era el proveedor, era el hombre que trabajaba. Entonces se debe de hacer un cálculo, un perito contador, de cuánto perdió la familia tomando en cuenta el índice de vida que tenemos los guatemaltecos. Por ejemplo, el señor, no recuerdo yo, porque no sé si en la noticia lo dijeron, pero por ejemplo que el hombre haya tenido 40 años. Quiere decir que tenía 20 años todavía de productividad, cuánto ganaba al mes. Entonces, hacer el cálculo de cuánto hubiera generado él en trabajo, en beneficio para su familia durante 20 años. Pero como él ya no está, eso cesó, ese ingreso cesó. Entonces ese es el daño cesante, lo que deja de percibir la familia por la ausencia de la persona, en el caso de homicidio. Y el daño emergente es lo que la familia va a tener que incurrir en forma inmediata. Una caja funeraria, un servicio funerario, la contratación de un bus para poder desplazarnos, porque era voluntad del difunto que cuando él muriera se le enterrara en algún departamento. Los 9 días, la comida de los 9 días, la comida de los 40 días, la comida del cabo de año, la misa o el culto, o no sé, ¿verdad? O sea, todo lo que va a gastar, ese es el daño emergente, la emergencia que debe cubrir la familia con gastos sí o sí, porque lo tiene que conseguir. Va a verificar el Ministerio Público también este daño. Y recordemos que entonces ya ustedes, si no lo tenían anotado o se les va a olvidar o se les puede olvidar, entonces
Pongan ahí, por favor, que el daño se refiere al daño cesante y daño emergente causado por el delito. Eso es ya en la práctica, eso es en el debate. O en un procedimiento abreviado también, recordemos que es un mini debate en primera instancia y también se debe demostrar que este daño fue resarcido en cierta forma. Sigamos. Este artículo a mí me encanta. 290 del Código Procesal Penal. Extensión de la investigación. Es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan. ¿Para qué? Para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. El incumplimiento o la demora injustificada en la investigación será considerada falta grave y hará responsable al funcionario de las sanciones previstas en la ley. Aquí específicamente la LOM, Ley Orgánica del Ministerio Público. También, bueno, también el Código Penal contempla algunos delitos para los empleados y funcionarios. Pero la extensión de la investigación, ¿por qué me gusta mucho? Porque dice que el MP deberá encontrar en su investigación circunstancias que sirvan de cargo, ponemos en un lado de la balanza, y de descargo también, en el otro lado de la balanza. ¿Para qué? Para que esto quede igual. No solo de cargo y entonces esto va a pesar más, y esto se va a ir para arriba, la descargo. No. Si encuentra también situaciones de descargo que le van a beneficiar en algún momento al sindicado, al procesado, al imputado, al condenado, debe de presentarlas, porque es mandato legal, es esa investigación, esa extensión de la investigación, esa obligación que tiene. ¿Para qué? Para que vaya igual el trabajo, no solo de cargo, o sea, que sirvan para demostrar la participación del sindicato, sino también las de descargo, las que sirvan para en algún momento, si se puede decir, atenuarle el hecho criminal que se le está reprochando. Debe de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. Fíjense que a mí hace como 2 semanas, un cliente me pidió que le acompañara al Ministerio Público porque lo habían citado como sindicado. Por sindicado el delito de robo y caso especial de estafa, creo que eran los delitos. Robo, le dije, robo. ¿Y por qué robo? Ay, no sé, me dijo, pero me están acusando de robo. Yo ya sabía del inconveniente, o sea, yo ya traía los antecedentes y todo derivaba de un contrato de arrendamiento. El arrendatario tiene como 3 años de que no paga la renta. Ah, pero como ya se vio que se le está pidiendo que desaloje el lugar, rápido fue a presentar una denuncia por hurto, porque dijo que le habían quitado unas cositas a unas estructuras que él tiene en el lugar. Entonces me dice, mire, pero, y encima de eso yo voy como sindicado, sí, don fulano estaba como sindicado. Pero qué raro si la denuncia, por ejemplo, la pusieron lunes y el viernes ya estaba citado mi cliente. Ya qué rápido, dije, ay, qué diligentes. De verdad que pensé mal, sí pensé muy mal. Ay, qué diligentes los fiscales. Ay, sí, ahora lo están haciendo rapidísimo. Y cuando llegué, pues era una fiscal, era una licenciada, muy correcta, muy, muy presentable, no me lo van a tomar a mal, pero muy, ¿cómo decirles? Muy joven. Y yo dije, bueno, tal vez por eso la quieren sorprender. O sea, uno y sus primeras impresiones, ¿verdad? Que casi siempre se equivoca. Les dijo, fulano y fulano, y se levantó. ¿Y usted quién es? Me dijo, soy la abogada del fulano. Le dije, bueno, pasen adelante, licenciada. Resulta que el denunciante no llegó. Entonces me dio un poco más de oportunidad de hablar con la fiscal. Muy elegante, muy sobria, muy seria, muy conocedora también de lo que estaba haciendo, porque pues de poco a poco le fui preguntando, ¿verdad? Y supe que tenía mucho tiempo de trabajar en el MP, pero ella muy fría en el trabajo que estaba haciendo. Entonces le dije, licenciada, perdone, fíjese que sí, me extraña mucho la diligencia. La felicito, le dije, porque ha trabajado muy rápido el expediente. Pues yo porque quería saber por qué lo había trabajado tan rápido, ¿verdad? Si uno a veces presenta otras denuncias y no les dan el trámite que uno necesita.
¿Sabe qué es lo que pasa, licenciada? Me dijo que fíjese que hay instrucciones en las que nos establecen que en los delitos de violación, bueno, esos que son muy graves, y en los de robo, robo agravado, hurto agravado, en atención al artículo 290 del Código Procesal Penal, se debe trabajar de forma inmediata. ¿Para qué? Para evitar las ulteriores consecuencias del delito. Dije, sí, pues ya están aplicando este artículo 290. Pues fíjese que qué bueno, le dije, pero lamentablemente en este caso no aplica porque todo deriva de un arrendamiento y le empecé a explicar, ¿verdad? Fue un trabajo que pues se agradece que le haya dado prioridad. ¿Por qué? Porque así son las instrucciones, porque así lo establece la ley y así debió haber sido desde el principio, ¿ya? Para que se pierdan elementos que deben protegerse. Pero también veamos las personas malintencionadas, las personas que sorprenden esta buena fe de los fiscales, la buena fe del Ministerio Público. Porque ya cuando se le explicó, se le llevó la documentación, se le enseñó todo, se demostró que no era un hurto, no era un robo, todo deriva de un arrendamiento. Entonces dijo, ya bueno, igual tengo que seguir trabajando porque aquí entro por robo. Bueno, le dije, pero le está dando prioridad a un caso que no lo merece. Pero bueno, vamos. Estábamos hablando que una persona puede ser sujeta a un proceso por tres formas: por flagrancia, por cuasi flagrancia y por orden judicial. Pero ¿qué pasa en las denuncias en las que son presentadas y no ocurre nada de esto, sino que sencillamente se está denunciando a una persona y no hay orden de aprehensión, no hay flagrancia ni hay cuasi flagrancia, solo está la persona denunciada? Denunciante y denunciado. Denunciante quien presenta la denuncia y denunciado a quien se le reprocha el hecho. ¿Qué pasa si después de investigar el Ministerio Público dice, bueno, aquí no tengo preso, porque eso es lo que, esa es la expresión que se utiliza? No tengo preso, pero sí hay una persona sindicada. ¿Qué puedo hacer? No hay delito, no. Algo así como el que yo les decía, no, aquí no hay delito, no hay robo, aquí lo que hay es un arrendamiento. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hace el Ministerio Público? No va a tener los expedientes abiertos y sobre todo si no son delito. Una cosa es lo que yo le dé forma en la denuncia, yo quien la presento le dé forma, y otra es ya cuando la fiscalía va recabando estos medios de investigación y se va dando cuenta de que los hechos no son como yo los denuncié. Entonces, por lo mismo, no puede pedir una orden de captura, una orden de aprehensión, no puede, porque iría contra esa objetividad que debe mantener. Entonces es cuando ya procede la aplicación del artículo 310 del Código Procesal Penal. Vamos a ver. ¿Qué es el 310? La desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma. O sea, una vez que se presenta la denuncia, ya la ley establece un plazo para decidir o la desestimo o le doy trámite. Pero si establece el Ministerio Público dentro de esos 20 días que no es delito o que no puede proceder, entonces va a aplicar este artículo, la desestimación, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. O sea, si a mí me notifican, mire, fíjese que su caso, o en el caso de mi cliente que él fue denunciado, y al denunciante dentro de los 20 días le dicen, fíjese que desestimamos su denuncia porque pues realmente no es constitutivo de delito. Pero la persona se empecina y dice, no, pues aquí sí hay delito. Yo quiero que ustedes lo obliguen a que él me siga dando el espacio en arrendamiento y yo sin pagar renta. Pero usted lo puede obligar al Ministerio Público, entonces hágalo. Me opongo. Bueno, pues ya está archivado, ya está desestimado. Esta persona se va ante el juez, pide audiencia y dice, señor juez, a mí me archivaron o me desestimaron mi denuncia, yo no estoy de acuerdo. El juez fija día y hora, llama al fiscal con el expediente y ahí se empieza una discusión, cada quien en su argumentación, ¿por qué sí desestimó? Porque no se debe desestimar y el juez es el que decide.
Lo establece todo este trámite el artículo 310. Quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente. Hay un plazo para objetar la desestimación, 20 para desestimar, 10 para oponerme a esa desestimación, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma. Ordenará. Aquí vemos ese poder, ese control jurisdiccional que va a ejercer el juez en el trabajo del Ministerio Público. Le va a ordenar que siga investigando, pero no le va a decir cómo investigar, porque no puede. Recordemos que el único que puede investigar y que dirige su investigación sin recibir instrucciones de nadie es el Ministerio Público. Entonces el juez le va a decir, no estoy de acuerdo con que usted lo vaya a desestimar. ¿Por qué? Pues considero de que todavía usted puede trabajar para poder individualizar a esto, ubicar lo otro, pero no le va a decir cómo hacerlo. Entonces, no autorizo la desestimación. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenar al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal al que haya negado la persecución penal. Miren qué importante esto. Ya no va a ser algo como los jueces que conocen en primera instancia y que no pueden conocer en segunda instancia del mismo asunto. Igual el fiscal. El fiscal que ya haya conocido de una o que haya solicitado la desestimación de un proceso, si el juez rechaza esa desestimación, ya no puede seguir conociendo el mismo fiscal, sino que debe conocer otro. El jefe ya dirá, bueno, este ya no conoce, le pasamos el expediente a otro. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima, que no se sepa quién es el agraviado, o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial, debe de ir con el juez. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Bueno, aquí recordemos el non bis in idem. ¿Por qué? Porque el último párrafo del 310 nos indica que la desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan. ¿Qué pasa si? De hecho, a mí me pasó. Ustedes dirán, ay, de todo le pasa a ella. Pues sí, fíjense que sí. En el 2005, yo era fiscal, yo era auxiliar fiscal en ese tiempo, 2005, sí. Y casualmente un cliente vino y me dijo, fíjese que necesito hacer estas diligencias. Necesito recuperar el arma de fuego de mi hijo. A mi hijo lo mataron. Y me empezó a decir, ¿cuándo mataron a su hijo? En el 2005. Bueno, a ubicar el expediente. El expediente está desestimado. El juez ordenó la desestimación, autorizó esa desestimación. El Ministerio Público topó en la investigación y no pudo llegar a más. Lamentablemente no pudo establecer quién fue el responsable de haber matado a esta persona. Pero ya está desestimado. El juez lo desestimó. Y lo desestimó en el 2007, por ejemplo. El hecho fue en el 2005, en el 2007 lo desestimó. No, fue en el 2014, creo que 2012 lo desestimó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, 5, como 7 años después. ¿Será que el Ministerio Público me va a decir, disculpe, licenciada, pero el caso está desestimado y ya no puedo hacer nada? El arma de fuego se pierde. Se pierde. Dígale a la interesada que ya no va a poder recuperar su arma de fuego porque ya lo desestimamos. Aplica ahí aquel principio non bis in idem de la doble persecución. O sea, ya se cerró un caso, según le entiendo yo al fiscal. Ya el juez autorizó que se cerrara, entonces yo no puedo reabrirlo. ¿O sí? Sí, porque no está sobreseído. El sobreseimiento sí le cierra definitivamente el proceso. Y el sobreseimiento sí no se puede reabrir. Ahí se aplica en el sobreseimiento el non bis in idem. No doble persecución. Pero aquí la desestimación es como que pongan a dormir el expediente por un rato, ¿verdad?
O en cualquier momento usted lo puede ir a despertar y decirle, mire, fíjese que necesito hacer esto. Sí puede. Y lo establece muy claro el último párrafo. No impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan. Y aquí la madre está pidiendo la devolución de un objeto de su hijo. Pues entonces es necesario reabrir el expediente. Ni eximirá al MP del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Bueno, esta es la diferencia del artículo 310. ¿En qué momento lo va a aplicar la Fiscalía? ¿O en qué momento va a pedir usted como defensor que archiven o que desestimen el expediente? Por ejemplo, en el caso de mi cliente, en el del arrendamiento, yo misma le dije a la juez, a la fiscal, cuando me dijo, ¿cómo se pronuncia esta licenciada? Ay, bueno, pues después de lo que él, repetí lo que él dijo, con todo respeto solicito que en virtud de que el hecho denunciado no es constitutivo de delito, la honorable auxiliar fiscal se sirva solicitar al juez la desestimación del presente expediente, con fundamento en el artículo 310 del Código Procesal Penal. No, mi cliente no estaba detenido, no había sido por flagrancia ni por cuasi flagrancia, ni había orden de aprehensión, pero sí estaba sujeto, era parte de ese proceso, y una parte negativa, porque no era la víctima, era el sindicado. Y cualquiera dirá, ay, bueno, pero si no es delito, sí, pero usted aparece como sindicado. Ya en la base global del Ministerio Público ya aparece uno como sindicado, manchado su nombre, cualquiera que vea acceso a la información pública. Ella está denunciada por robo, que se robaría. Lo que no sabes de que la denuncia no era de esa forma, no debía presentarse de esa forma. Pero ni modo, pasa, ¿verdad? Entonces la gente dice, o las personas dicen, no me importa, ya ahí está. Pero sí, tiene mucha importancia, mucha relevancia, porque ya uno aparece con tacha, digamos, el nombre de uno ya figura en esos servidores de información. Pero, ¿qué diferencia hay en el artículo 310 del Código Procesal Penal y el artículo 327, que nos permite cerrar, poner fin a un expediente sin acusar? Vamos al 327. Archivo. Cuando no se haya individualizado al imputado, pero y no que en la desestimación, pues también cuando no se individualice. ¿Por qué no el mismo entonces? Porque aquí se llama de otra forma y es otro artículo. Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el Ministerio Público dispondrá por escrito el archivo de las actuaciones sin perjuicio de la prosecución del procedimiento para los demás imputados. En este caso, notificará la disposición a las demás partes, quienes podrán de igual forma objetarla ante el juez que controla la investigación, indicando los medios de prueba practicables o individualizando al imputado. El juez podrá revocar la decisión indicando los medios de prueba útiles para continuar la investigación o para individualizar al imputado. Bueno, pues aquí está diciendo cuando no se pueda individualizar. El 310 también dice cuando no se pueden individualizar. Pero veamos que el 310 habla de cuando no se puede individualizar a la víctima. El 327, cuando no se puede individualizar al imputado. Y el archivo que contempla el 327 lo hace el Ministerio Público en su sede fiscal. No es necesario, salvo que se oponga el interesado, si ya va ante juez. Pero este 327 es un archivo interno, por eso se le conoce como, ay, archívalo internamente. Si alguna vez usted va a trabajar y le dice, mire, ¿qué hago aquí? ¿Logró individualizar al imputado o al sindicado? No, fíjese que no pude. Ah, bueno, archívelo internamente. Ya usted sabe que su fundamento es el artículo 327 del Código Procesal Penal. El 310 es ante el juez y es cuando no se puede individualizar a la víctima o algunas otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos las dos formas de cerrar un proceso cuando no hay persona sindicada, vinculada directamente al proceso, al expediente, pero no lo puede tener abierto. Usted no puede acusar, no puede clausurar, no puede sobreseer. Entonces, desestímelo o archívelo. En aplicación, según las circunstancias procesales de cada uno de los artículos ya mencionados. Veamos, en el caso de que exista una o varias personas detenidas, aquí ya el panorama es distinto. ¿Por qué? Porque anteriormente les hablaba de cuando no hay
sujeto a proceso. Pero en este caso sí, ya hay una o varias personas detenidas y les fue dictado auto de procesamiento. Una vez que les fue dictado el auto de procesamiento, pues ya van a saber si tienen medida o no, medida sustitutiva. Se fijará el plazo de duración del procedimiento preparatorio. Lo hemos visto en presentaciones anteriores. Creo que esto también lo vieron ustedes en su video de la clase 1. ¿Cuál es el plazo máximo que el juez tiene le otorga al Ministerio Público para que investigue? Lo encontramos en el artículo 323 del Código Procesal Penal. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible. Procediéndose con la celeridad que el caso amerita. Y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Analicemos bien este artículo. El procedimiento preparatorio, ¿cómo dice? Deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Solo eso dice el artículo. Entonces está escrito en piedra que son 3 meses y 3 meses. No. Le da 3 presupuestos. Deberá, no le dice podrá concluir. No, deberá concluir lo antes posible. 1. 2. Procediéndose con la celeridad que el caso lo amerita. 3. Aquí sí lleva el plazo. Deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. O sea, no es solo dentro de 3 meses. Lea bien el contexto del artículo completo. Deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. ¿Ya? Estos son los plazos que debe observar. ¿Qué ocurre si vencido el plazo otorgado por el juez contralor de la investigación, el MP no presenta un acto conclusivo? Ya, vemos aquí, cuando ustedes estén en sus audiencias de primera declaración, van a comprender, esto era lo que aquella señora que como habla nos decía y que martillaba cada rato. Pues sí, eso es. El juez le va a preguntar al Ministerio Público, ¿qué plazo considera usted para finalizar su investigación? El MP siempre pide 3 meses. 3 meses, señor juez. Entonces le dan la palabra a la defensa. Defensa, ¿cómo se pronuncia respecto del plazo requerido por el Ministerio Público? Entonces ya va uno ahí como convertido en una dulce y pequeña fiera y se opone a esos 3 meses. ¿Por qué? Porque entonces usted le recuerda al juez que el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible. Y entonces usted pide que al Ministerio Público se le fije el plazo de 1 semana para que pueda concluir su investigación. ¿Puede pedir 1 semana? Claro, pues si no el artículo me dice pues, que deberá concluir lo antes posible. ¿Por qué 3 meses? ¿Debe procederse con la celeridad que el caso amerita? No, apúrese. En 1 semana, señor juez. Yo solicito que no sean 3 meses. ¿Cuántos son 3 meses? ¿Cuántas semanas hay en 3 meses? 4, 8, 12. 12 semanas aproximadamente. No, en una lo puede hacer. No tiene ese poder coercitivo en todos, pues. No puede obligar a todos, no puede emplazar a las entidades donde tengan que pedir información para que se la manden en 2 días, en 24 horas, en 48 horas. 1 semana. Obvio, el juez no va a aceptar mi petición, sino que va a decir, se concede el plazo intermedio, ni usted, le doy 2 meses para que presente el acto conclusivo. Entonces, se fija fecha para presentación de acto conclusivo, por ejemplo, estamos en agosto, septiembre, octubre, para el 7 de octubre del 2021, presentación de acto conclusivo. El 7 de octubre del 2021, en el caso que la audiencia fuera hoy, el Ministerio Público deberá presentar su acto conclusivo. Y se señala audiencia de etapa intermedia, no sé, 10 días después. 17 de octubre, a las 9 de la mañana. Ese día ya vamos a audiencia, yo ya llevo el acto conclusivo, que el Ministerio Público debe presentar el 7. Pero, ¿qué pasa si el 7 de agosto el Ministerio Público no ha presentado el acto conclusivo? Ocurre, sí ocurre, pasa. Resulta que el Ministerio Público se dio cuenta que no tiene un peritaje, que no le han llegado los documentos del RENAP, que no tiene los documentos que pidió a la SAT, que no tiene mayor cosa. Y aquí está, yo lo pedí, ve, aquí está. Pero no ha venido. Empiezan a llamar, todo el mundo empieza a volverse loco y les dicen, se lo llevamos mañana. Y están ya 7, la fecha 7 en que deben presentar el acto conclusivo. Pero las entidades les están diciendo que se lo van a entregar el 8, con seguridad, a las 10 de la mañana. 8, estamos al 8.
Ya se le ha vencido el plazo al Ministerio Público. Dijeron que el 7 se presentaba el acto conclusivo, pero como el 7 es todo el día, yo como defensa no voy a llegar el 7 a pedir mi acto conclusivo para ver qué fue lo que el Ministerio Público pidió, sino que voy a ir el 8. Entonces llego al juzgado, mire, vengo por la causa 777 a traer el acto conclusivo y empiezan a buscar en la máquina. ¿Cuándo había que presentarlo, licenciada? Ayer. Fíjese que no lo ha presentado el Ministerio Público. No, bueno. Dos cosas. ¿Lo voy a esperar un rato o regreso mañana? Bueno, está bien. Pero ya no quise esperar, regreso mañana. Ya no es 7, ya no es 8, ya es 9. Ya han pasado 2 días prácticamente del emplazamiento, de la fecha en que el Ministerio Público debió presentar el acto conclusivo. ¿Qué pasa? Porque no lo ha presentado. Y a veces, por ejemplo, la audiencia intermedia es el 17 y resulta que el 14 no ha presentado el acto conclusivo. Por cualquier cosa, porque se le olvidó, porque se le traspapeló la fecha, porque no la anotó en su agenda, no la anotó en el expediente, en la hoja de ruta, cualquier cosa puede pasar. Ellos tienen mucho trabajo y a veces se entiende. Por supuesto que uno cuando está ahí dice, ay, no hace uno el gran espaviento, pero sí uno sabe que tiene mucho trabajo. ¿Qué pasa entonces? ¿Sale libre mi cliente porque el Ministerio Público no presentó el acto conclusivo en fecha? ¿O qué? ¿Qué ocurre? Veamos aquí, 324 bis, control judicial. Ahí se ya entra ese control directo. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, estamos viendo ese plazo. Digamos que fueran 3 meses que el juez hubiera dado. Si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad del juez, dictará resolución concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Viene el juez y hace una resolución. Y en virtud de que con tal fecha se dictó auto de procesamiento, en tal fecha debía presentar el acto conclusivo, habiendo transcurrido 10 días sin que el Ministerio Público se pronuncie al respecto, se le emplaza por el término de 3 días para que formule la solicitud correspondiente. Se le emplaza. El artículo no menciona esa palabra, pero el juez al resolver sí. Entonces en el MP todo mundo conoce este control judicial como emplazamiento. Y es lo peor que puede pasar cuando a uno lo emplazan. Resulta que hoy me notifican. ¿Y qué me están notificando? Fíjese, licenciada, que la están emplazando dentro del caso tal y tal. No he presentado el acto conclusivo. Veamos. 3 días tiene para hacer. Y si es acusación la que tiene que hacer, la acusación no se hace 3 días. Y si son muchos los indicados, digamos que sean 10 indicados, a cada uno tiene que hacerle su relación clara, precisa y circunstanciada. A cada uno tiene medios de investigación. Es una acusación muy compleja. Si es de 1 o 2, pues creo que sí sale. Sí sale. Y si no son muchos delitos. Pero está corriendo, la está emplazando el juez. Quiere decir de que el fiscal tuvo ese descuido, ya sea, casi siempre es sin intención. No tuvo esa intención de retrasar el proceso. ¿Y por qué el juez aquí indica que bajo su responsabilidad? El juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, porque pues el MP está libre, el juez está libre, la víctima pues está libre. Pero el sindicado, el que está sujeto a proceso, está detenido en la mayoría de veces. Ahora, si mi cliente está libre, yo no emplace, ¿para qué? Pues que se atrase más el proceso. Entre más se alargue, para mí mejor, porque mi cliente está más tiempo libre. Pero si está detenido, está padeciendo prisión, se le está restringiendo ese derecho de ser juzgado en un tiempo prudencial. Es un derecho que todos tenemos. Ser juzgados en un tiempo prudencial. Y el Ministerio Público no ha presentado el acto conclusivo, entonces viene este control judicial, que es también conocido como emplazamiento, y no va a durar más de 3 días.
en un plazo máximo de 3 días. O sea que si el juez dice, se le emplaza para que en el término de 24 horas formule la solicitud que en su concepto corresponda. 24 horas. Pasa. No necesariamente van a ser 3 días. Algo como el periodo de la investigación puede durar más, puede durar menos, pero nunca ser superior a los 3 meses. Igual aquí, el emplazamiento nunca va a superar los 3 días. Puede ser 1 día, 2 días, 3 días, 6 horas, 24 horas. Porque está la libertad de la persona restringida. Y aún no estuviera restringida, tiene derecho a ser juzgado en un tiempo prudencial. Veamos. Ya vimos que cuando una persona no está sujeta a proceso, no está ligada a proceso, pues se puede desestimar o se puede archivar. Pero si está ligada a proceso, si ya se dictó el auto de procesamiento, si ya el juez le emplazó para que se pronuncie, entonces ya tenemos que entrar a ver la etapa del procedimiento intermedio. Aquí me falta una. Procedimiento intermedio. El artículo 332. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. Pero veamos, aunque haya una persona sujeta a proceso, no siempre se pide una apertura a juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura provisional. Y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda. Bueno, dependiendo del delito, va a ser un procedimiento abreviado. Si ya tengo todo y es un delito que no supera los 5 años de prisión, no me quiero ir a debate, o él pues ya resarció los daños, el cesante y emergente, ¿para qué nos vamos a ir a debate? Impongámosle la pena mínima. En un delito de robo, 3 años. Bueno, que se va por abreviado. Pero durante el tiempo de la investigación de esta etapa preparatoria, no se lograron recabar los medios de investigación que vinculen directamente al procesado con los hechos, entonces debe de pedir el sobreseimiento. O si los medios de investigación que recabó son insuficientes, no le alcanzan, entonces va a pedir la clausura provisional. Veamos más acá. Vencido el plazo de la etapa preparatoria, puede el Ministerio Público solicitar el sobreseimiento o la clausura provisional. Esto está en el artículo 328 y 331 del Código Procesal Penal. Vamos al 328. Procesal Penal. Resolución judicial que informa... bueno, pero veamos primero, antes de leer el artículo, en qué casos aplica el sobreseimiento, veamos la definición. ¿Qué es el sobreseimiento? Es la resolución judicial que en forma de auto puede dictar el juez después de la fase preparatoria, produciendo la terminación del proceso por faltar elementos que permitirían la aplicación de la norma penal al caso, de modo que no tiene sentido entrar en la fase de juicio oral. ¿Para qué se va a ir a debate? Si usted sabe que con lo que tiene el Ministerio Público, pues no le va a alcanzar para poder destruir la presunción de inocencia. Hoy sí, vámonos al 328. Como que todo esto ustedes ya lo vieron. Sobreseimiento. Corresponderá sobreseer, oigan aquí, en favor de un imputado, a favor de alguien, del malo de la película, por así decirlo, cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. Ya, el artículo 80, 88 del Código Penal. Cuando a pesar de la falta de certeza, ya, ¿tiene la certeza que usted, que fue él? No, no tengo. Entonces hay falta de certeza. Pero también no existiera razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. 3. En los delitos contra el orden jurídico tributario a que se refieren los artículos 358A, B, C y D, y los delitos de defraudación y contrabando aduanero. En estas 3 situaciones, el Ministerio Público puede pedir el sobreseimiento a favor del imputado.
O sea, es decir, señor juez, estoy de acuerdo yo, Ministerio Público, con que se cierre en forma definitiva el proceso. Pero no solo tiene que decir, ay, sí estoy de acuerdo con que se cierre en forma definitiva. Tiene que argumentar por qué. Y tiene que fundamentar el por qué en su petición. Bueno, si estoy de acuerdo, el Ministerio Público ratifica su solicitud de sobreseimiento a favor del imputado fulano de tal, en virtud de que al recabar cada uno de los medios de investigación se pudo determinar que el señor fulano de tal no participó ni directa ni indirectamente en la comisión de los hechos que se le atribuyen. Por lo que, al no haber participado, al no tener una calidad ni de autor ni de cómplice, pues falta algunas de las condiciones para la imposición de la pena. Entonces, por lo tanto, le explica por qué. Ahí aplica el sobreseimiento. Se va a cerrar para siempre. O, pues, como diría el meme aquel, no tengo dudas, pero tampoco pruebas. Sobresea el caso. No tengo dudas que él fue, sí, o sea, tengo la certeza. Si no en el 100%, tal vez en un 80% de que él lo cometió. Pero no lo puedo demostrar. Entonces sobresea el caso. Sobreséalo. Sea objetivo. No lleve a debate. Ay, tal vez en el debate yo me convenzo a los jueces. No, es que no se trata de convencer, se trata de demostrar. Y convencer. Son las dos cosas. No solo es una, ni solo es otra. Veamos. Artículo 330. Valor y efectos. El sobreseimiento firme, cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta. Se inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Aquí, ustedes no tienen idea de la satisfacción que a uno le da, pero ya la van a tener cuando uno le sobresee en un proceso. Es como obtener una falta de mérito para uno como defensor. Recuerdo que el año pasado uno de mis clientes fue detenido por homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego, disparo de no sé qué. Mire, tenía un montón de delitos. Y yo decía, Dios, ¿cómo voy a sacar a este hombre de aquí? Y al final logramos el sobreseimiento a su favor. Y era un homicidio en grado de tentativa, y era un homicidio que se supone había cometido en contra de 2 agentes de Policía Nacional Civil. Le encontraron, se supone, un arma de fuego, porque le estaban acusando de portación ilegal de arma de fuego, porque fue el arma que se supone que utilizó para tratar de matar a los policías. Pero algo no casaba ahí, entonces empezamos a investigar y le pedimos al Ministerio Público que ampliara esa investigación, el 290, que extendiera esa investigación, no solo a situaciones de cargo, sino también de descargo. Y se demostró que efectivamente mi cliente no había en ningún momento ni llevado el arma, no había sido él quien había disparado a los policías, pero sí estaban heridos, no había sido él. Y entonces ordenó el juez inmediatamente el sobreseimiento y por lo mismo se ordena el cese de toda medida de coerción, ordenándose en este caso la inmediata libertad del señor fulano de tal. O sea, mi cliente ni lo creía. Porque si hubiésemos seguido un debate o el Ministerio Público no hubiese sido objetivo, él hubiera estado en un debate, hubieran pedido 10 años por cada elemento de policía herido, 10, o sea, 10 por 2, 20, más 8 años, que es la pena mínima por la aportación ilegal de arma de fuego. 28 años. Barato él iba a estar, o podía, existía la posibilidad de que fuera condenado a 28 años de prisión. Pero se dictó el sobreseimiento. Y aquí se aplica el non bis in idem, porque indica, cerrará irrevocablemente el proceso. Ay, fíjese que me equivoqué, no tenía que pedir sobreseimiento. Pues ya lo pidió, lástima, ya lo pidió, ya está firme después de 3 días. Ya no va a poder investigar por lo mismo. Clausura provisional, artículo 331. Si no correspondiere sobreseer, no cabe el sobreseimiento. Y los elementos de prueba resultaren insuficientes. Sí tengo algunos medios de prueba, pero no me alcanzan para requerir la apertura del juicio. Se ordenará la clausura del procedimiento
por auto fundado que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. La clausura provisional se va a cerrar por un tiempo nada más, en lo que el Ministerio Público va a recabar los medios de investigación específicos, que él va a decir, no va a ir a investigar lo que quiera, no. Debe decirle al juez, señor juez, Ministerio Público ratifica su memorial de clausura toda vez de que ha recabado los medios de investigación consistentes en 1, 2, 3, 20, 30, 40, pero fíjese que me faltaron 5, que son muy fundamentales. Dentro de estos, el croquis del lugar de la escena de los hechos, un dictamen médico forense que pues no ha llegado, pero se pidió en tiempo y que se calcula que va a ser entregado en un mes, inspección ocular en el vehículo, no sé, tiene que especificar qué fue lo que ya no le dio tiempo a hacer. Y entonces el juez le va a decir, está bien, se le autoriza para que se cierre el caso y que usted pueda seguir investigando, pero no por el retraso de todas las instituciones del Estado o de las empresas privadas. El sindicato no va a asumir esa pérdida de tiempo o esa insuficiencia del tiempo. Entonces el juez dice, está bien, le doy a usted, Ministerio Público, dos meses más o 3 meses más, 4, 5, 6, ahí si no nos limitamos a ese plazo de 3 meses. ¿Por qué? Porque ya la persona va a estar libre. Una de las consecuencias de la clausura provisional es de que cesa toda medida de coerción. Si el imputado o el procesado iba a firmar cada 15 días, ya no va a firmar hasta que se reabre el caso. Si estaba detenido, sale libre inmediatamente. Se cierra por un tiempo. Pero aquí no podemos aplicar, como ya fue clausurado provisionalmente, el non bis in idem, si lo están abriendo por los mismos hechos. No, aquí no, porque es un cierre provisional. La ley se lo dice, se lo establece y así se lo permite, ¿verdad? Orden de acusación, el 326. Examinadas las actuaciones, si el juez rechaza el sobreseimiento o la clausura del procedimiento pedido por el Ministerio Público, ordenará que se plantee la acusación. O sea que si presentamos 328 sobreseimiento o presentamos 331 clausura, no es garantía que se lo vayan a otorgar al Ministerio Público. Si el juez considera, ¿cómo va a creer que usted me está pidiendo sobreseimiento en esta causa? No. Le rechazo el sobreseimiento, su solicitud, y le ordeno, ahí sí le ordena, que se plantee la acusación. La resolución obligará al Ministerio Público a plantear acusación. Y encima eso va emplazado uno. ¿Ocurre? Claro que ocurre. En algún momento yo tuve un caso que intentaron sobreseer, pero lo cambiaron, anduvo rebotando en un montón de fiscalías y luego me lo dejaron a mí. Casualmente llegó a mis manos. Yo decía, Dios mío, ¿pero por qué me tocó a mí? Y pues ya en la acusación, al leer el proceso, porque nunca había sido mío, desconocía las interioridades del caso, planteé la acusación y logré una condena por el delito de femicidio, 40 años de prisión. Lo que en su momento pretendieron cerrar para siempre. El juez tuvo ese olfato y dijo, no, aquí no puede cerrar. Si con todo esto que usted tiene, le alcanza. Acuse y que sea un tribunal el que diga si sí o si no, pero acuse. Puede ser de que el sobreseimiento de la acusación salga absolutoria o la dicten absolutoria. Bueno, yo desde el principio quería pedir el sobreseimiento, pero no es garantía. Entonces, si el juez no le va a aceptar ninguna de esas peticiones, ni el sobreseimiento, ni la clausura, le va a obligar a acusar y se tiene que acusar. Artículo 333. La acusación alternativa. ¿Qué es eso de la acusación alternativa? Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resultaran demostrados todos o algunos de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. Pero veamos aquí, nadie nos dice cómo se plantea una acusación alternativa. El artículo nos indica que el Ministerio Público, para el caso de que en el debate, nos habla del debate, pero en el debate no va a llegar uno, disculpe, honorable tribunal, la defensa o el Ministerio Público quiere plantear la acusación alternativa.
como el artículo me dice aquí que en el debate. Entonces, pues de seguro en el debate se plantea. Hay cosas que de verdad se tienen que aprender en la calle y a puro martillazo uno lo va aprendiendo. ¿En qué momento entonces yo planteo mi acusación alternativa? Porque aquí, pues me lo hice, de que en el debate no resultaran demostrados todos algunos de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva. Dos cosas muy particulares. La acusación alternativa debe plasmarla usted en su acusación normal, 332 bis del Código Procesal Penal. El día que presente su acto conclusivo y que solicite la apertura a juicio por medio de su memorial de acusación, va a plantear el delito por el cual él quedó sujeto a proceso. Por ejemplo, un homicidio. Pero usted a lo largo de su investigación ya no pudo pedir reforma del auto de procesamiento, la defensa no pidió reforma del auto de procesamiento y entonces se quedó como homicidio simple, pero usted cree que se dio el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Entonces, en la misma acusación normal, tiene que hacer los dos hechos. Pero le dice al juez en el encabezado de que presenta acusación y solicita la apertura a juicio por el delito de homicidio. Y alternativamente, por el delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta, que es una figura delictiva distinta. Esa es una cosa. Dos, la segunda, que la alternatividad no puede ser de menos a más. Por ejemplo, la persona quedó ligada a proceso por homicidio, usted no puede pedir alternativamente por asesinato, porque de menos a más, a un delito más grave. No. Tiene que ser de un delito a menos, a otro menos. No sé si me captan. Yo, como las acusaciones que hacía en su momento, todavía están algunas en trámite por distintas apelaciones. Quise transcribir únicamente el encabezado de una acusación alternativa. Usted ya sabe que va dirigida al juzgado, pues en este caso era cuando yo estaba en Vía Canales, a través de la suscrita ante esta honorable judicatura con el objeto de plantear acusación contra el procesado fulano de tal por el delito de homicidio. Ay, aquí no le puse homicidio. Homicidio. Y alternativamente por el delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta. En el encabezado tiene que poner el delito, tiene que plasmar el delito por el cual está ligado a proceso y por el que usted cree que va a poder demostrar en debate, la alternatividad. Bueno, sigamos en esto, en este ejemplo. Debe tomarse nota, era lo que yo les decía, en todo momento que cuando se plantea una acusación alternativa debe realizarse una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye calificación jurídica por cada uno. Así, en el caso del ejemplo antes descrito, debe describirse una relación por el delito de homicidio, artículo 123, y una relación por el delito cometido en estado de emoción violenta, artículo 124, ambos del Código Penal. Veamos aquí el ejemplo. Se los puse en letra chiquita, porque no me cabía y quiero usar solo una presentación para esto. Relación clara, precisa y circunstancial del hecho punible que se le atribuye su calificación jurídica por el delito de homicidio, que es el que yo, según el ejemplo, por el que ha sido ligado a proceso. El Ministerio Público, luego de haber efectuado la investigación y agotada la misma, ha establecido usted que fulano de tal, el 16 de junio del 2013, aproximadamente a las 18 horas con 30 minutos, llegó en compañía de una persona de sexo masculino, aún no individualizado, a una tienda sin nombre ubicada en tal lugar donde se encontraba el señor fulano de tal y con un arma de fuego de características desconocidas, usted, o sea, el primero, disparó directamente en contra de la humanidad del señor fulano de tal, quien como consecuencia de tal ataque armado murió de manera instantánea en el lugar de los hechos, cuya causa de muerte directa fue hemorragia exsanguinante por laceración aórtica y la causa básica de muerte fue heridas perforantes y penetrantes tóraco-abdominales producidas por proyectiles de arma de fuego. Esto, causa de muerte y causa básica, esto siempre lo saca uno del informe de la necropsia. Una vez logrado su objetivo, se dieron en precipitada fuga con rumbo ignorado, corriendo por los callejones del sector. Esta acción por usted ejecutada es constitutiva del delito de homicidio, contemplado en el artículo 123 del Código Penal. Bueno, aquí vemos el hecho original.
relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye su calificación jurídica por el delito de homicidio cometido en estado de moción violenta. O sea, también tienen que poner en qué consiste. Y todo lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí se está poniendo con quien previamente usted discutió por causas desconocidas y derivado de esa acalorada discusión, usted sacó un arma de fuego de características desconocidas disparando directamente en contra de la humanidad del señor fulano de tal y como consecuencia de tal ataque murió y ahí está la misma causa de muerte. Esta acción por usted ejecutada es constitutiva del delito de homicidio, no terminé de poner aquí, homicidio cometido en estado de emoción violenta. Contemplado en el artículo 124 del Código Penal. Vale un poquito la presentación. ¿Ven? Eso es lo que yo necesito que ustedes comprendan. Que la alternatividad va en la misma acusación. Vamos entonces, pero si se está planteando una acusación en la vía del procedimiento abreviado, lo encontramos en el artículo 464, admisibilidad. Si el Ministerio Público estimara es suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. En el procedimiento intermedio debe de pedir o indicar que va a plantear acusación en la vía del procedimiento abreviado. No una acusación pidiendo la apertura a juicio, no una acusación pidiendo apertura a juicio y alternativamente por tal delito. No, aquí es una acusación en la vía del procedimiento abreviado. Son 3 acusaciones. Para ello, para un procedimiento abreviado, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él y a la aceptación de la vía propuesta. Es decir, por medio de un memorial, el acusado va a indicar, estoy de acuerdo en la vía propuesta, que es la del abreviado. Estoy de acuerdo con la pena que se me va a imponer. Estoy de acuerdo, sí, acepto que cometí los hechos que él está diciendo en la relación clara, precisa y circunstanciada. Mi abogado está de acuerdo, mi abogada está de acuerdo, démosle. Entonces es el abreviado, ¿verdad? Trámite posterior del abreviado. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda. El juez también, el juez que controla la investigación. O sea, ya no nos vamos a debate. Ahí, en esa audiencia, el juez de primera instancia, vamos a entrar a conocer esto. Va a absolver o a condenar. Aunque él acepte, yo participé en los hechos, pero el juez analiza y dice, no, pues aquí no hay nada. Lo absuelvo. Bueno, será su suerte. Pero la condena nunca podrá superar, en el caso de que condene, la pena requerida por el Ministerio Público. Aquí les puse un ejemplo de cómo se plantea el encabezado de un procedimiento abreviado, porque todo lo demás es lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, en la entrada del memorial, digamos, en la parte introductoria del memorial, va a indicar aquí, por ejemplo, que está planteando acusación en la vía del procedimiento abreviado en contra del señor fulano de tal por el delito de encubrimiento propio. O sea, solo tiene que decir que la vía del procedimiento abreviado. ¿Qué le cambia? Las peticiones. Todo lo demás, el cuerpo de la acusación va igual, solo en las peticiones. Le va a cambiar la pena que usted desea que le sea impuesta al acusado. Ay, me falta un montón de presentación. Y en este caso, por ejemplo, en la literal D, indica que se admita la acusación planteada en la vía de procedimiento abreviado en contra del imputado por el delito de encubrimiento propio y que al resolver el juez dicte sentencia de carácter condenatorio en contra del relacionado procesado por el delito de encubrimiento propio y por tal infracción a la ley penal se imponga la pena de prisión de 3 años. 3 años. Entonces ya uno de defensa pide la conmuta o la suspensión de la ejecución de la pena. Procedimiento intermedio. Vencido el plazo para la investigación, el Ministerio Público también puede solicitar la aplicación de alguna medida desjudicializadora, no necesariamente acusación, sobreseimiento ni clausura, no necesariamente desestimación o archivo en el caso de que no hayan personas vinculadas al proceso. Puede pedir la aplicación de un criterio de oportunidad, eso en el artículo 25. En el artículo 25 bis nos va a indicar cuáles son los requisitos y en el 25 quinquies la condición para poder aplicar un criterio de oportunidad.
¿Cuál es la ventaja de la aplicación de una medida desjudicializadora? Que no le va a manchar sus antecedentes, ni penales ni policiales. Siempre como vencimiento del procedimiento intermedio, pronunciamiento en el procedimiento intermedio. Si no se puede pedir un criterio de oportunidad, el Ministerio Público también puede solicitar la aplicación de alguna medida desjudicializadora, en este caso la del artículo 27 del Código Procesal Penal, la suspensión condicional de la persecución penal, en el 27. El régimen de prueba, en el 28. ¿Qué es la diferencia entre el criterio de oportunidad y esto, la suspensión condicional de la persecución penal? Muy parecidas, pero en el criterio de oportunidad puede quedar sujeto a prueba por un año, no pasa de un año, en tanto que en la suspensión condicional de la persecución penal sí puede superar el año, puede ser más. En el caso de que el juez que controla la investigación haya resuelto la apertura a juicio, debe realizarse el ofrecimiento de prueba. El ofrecimiento de prueba ya lo encontramos en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Al tercer día de declarar la apertura, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba. Bueno, una vez que le haya dado intervención a la parte acusadora, también va a proceder para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. Al creyente, al defensor, al sindicado, al acusado. Una vez que cada quien haya propuesto sus medios de prueba, el juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Todo lo que esto es mucho, se rechaza. Esto en nada va a servir al proceso, que al hecho que se le atribuye es innecesaria. Esta es impertinente, nada tiene que ver con el hecho, y esta es ilegal, se rechaza. Esas son las pruebas que va a rechazar. En el 344 encontramos la citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 ni mayor de 15 días. A debate en no menos de 10 días ni mayor de 15 una vez que ha aceptado la prueba. ¿Sí cumplen los plazos? No. A partir de este momento, los acusados dejan de quedar a disposición del juzgado e inmediatamente quedan a disposición del tribunal que conocerá el juicio. Ya sea de que ellos quieran declarar o que quieran pedir alguna medida sustitutiva o algún permiso, una vez de que ya se haya abierto a juicio y que se haya dejado o fijado fecha y hora para el inicio del debate, ya no tienen que pedirla al juez de primera instancia, sino que al tribunal de sentencia, porque ahora, a partir de ese momento, ellos quedaron a disposición de ese tribunal. Bueno, muchas gracias por su atención, agradezco el tiempo prestado, les deseo éxitos en el resto de sus actividades. Buen día.